Vamos a estar leyendo ahí tres historias que el Señor cuenta. Amén. Vamos a leer del 15 hasta el 32. El Señor Jesús era muy bueno para contar historias, y a través de ellas y las parábolas Él hablaba a quienes le escuchaban, y su palabra nos sigue hablando. Amén. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego estaremos orando. ¿Todos lo tienen? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y también dijo: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo a su padre: He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poner anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha vivido y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿Qué era aquello? Y él dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Punto. Amén. Vamos a estar orando. Amantísimo Dios y amado Señor, Padre celestial, Padre eterno, Dios soberano, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, y te doy gracias por este momento, Señor, que me permites hablar de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que sea solo la voz de tu Espíritu Santo hablando en nuestra vida, en nuestros corazones. Que tú, Señor, edifique nuestras vidas a través de tu palabra, sea edificada nuestra vida. Seas tú, Señor, alumbrando nuestro caminar a través de ella, para que seamos bendecidos en esta hora, todos los que estamos aquí presentes, Señor, y podamos obedecer y hacer, Señor, lo que tú mandas a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Te damos, Señor, la gloria y la honra a ti. Amén y amén. Vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo sabía quién lo escuchaba y veía y quién estaba en la multitud. Él conocía los pensamientos, discernía. Amén. Dice el 2 del 15: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Él les refiere 3 parábolas para enseñarnos a ellos y enseñarnos a nosotros. Que si nosotros viéramos estas parábolas, lo principal aquí que él habla es cuánto vale una vida para el Señor Jesucristo cuando se arrepiente. Cómo hay gozo en los cielos por un alma que se arrepiente de su mal caminar y vuelve al Señor. Pero hay algo aquí. Vemos cómo la oveja perdida la encuentra y se regocija con sus amigos, hacen fiesta porque él halló. Igual la mujer que perdió la dracma invita a sus amigas y vecinas y hace fiesta y se regocijan. Pero vamos a enfocarnos en la del hijo pródigo. Amén. Aquí el Señor nos habla a todos y podemos encontrar nuestra vida en cada uno de estos versículos de la Biblia. Vemos hijo. La Biblia dice que era un hijo pródigo. Pródigo significa que es alguien que gasta todo lo que tiene en cosas inútiles. Eso significa pródigo. La Biblia dice que decidió pedirle a su padre la parte de los bienes. Viendo que su padre tardaba para morir, le pidió la parte de sus bienes porque él quería disfrutar de las cosas y del mundo, y que estaba cansado de estar en esa casa y de servirle. Pero su padre no le reprochó y le repartió sus bienes, y cuando había vendido todo lo que tenía y rejuntó su dinero, dice que se fue a una ciudad apartada, a una provincia lejana. Dice la Biblia que ella desperdició su vida pecaminosamente, con rameras. Se dio la vida que podía darse. Aquí nadie me ve, aquí nadie me conoce. Puedo vivir como yo quiero. A nadie le tengo que dar cuentas. Pero el Señor tiene muchas formas de mover a un hijo que Él escogió como hijo. Él va a tener muchas formas de cómo castigar o cómo
como escarmentarlo para que vuelva a casa. Amén. Él va a hacer hasta lo posible para que sea escarmentado. Porque la Biblia dice que el que Dios toma como hijo, nadie se lo arrebatará de su mano. Puede estar, dice, al mundo, pero si es hijo de Dios, Dios va a tratar con él y va a tener que volver a él y volverse de corazón, arrepentido, humillado. Dice que cuando ya le faltó, tal vez estaba pagando un hotel caro, tal vez estaba dándose los banquetes que podía darse, porque dice que su padre repartió los bienes, era un hacendado, seguro tenía mucho dinero. Él vendió todo y recogió el dinero y se fue. La Biblia no dice cuántos años estuvo perdidamente, no dice cuánto le duró los bienes, pero llegó un momento que comenzó a faltarles, porque vino, dice, hambre sobre aquella tierra. Yo le voy a decir que vino ese país donde él fue, comenzó a entrar en un, ¿cómo le llaman cuando un país está en crisis? Amén, hermano, gracias. Era una crisis económica. Cuando hay crisis económica, todo escasea, todo se pone caro. Y si usted no tiene dinero en su bolsillo, no puede comer ni pagar. Y dice la Biblia que estaba ya desesperado al verse sin dinero, sin plata, sin comida, ya sin amigos, porque los amigos sobran cuando hay dinero. Cuando no hay dinero, nadie te vuelve a ver. Así es el enemigo, así es el diablo, quiere destruir tu vida. Dice la Biblia que se arrimó a uno de los ricos de aquellas ciudades para ir a apacentar cerdos, porque estaba padeciendo de mucha hambre y no tenía que comer. Para los judíos, el cerdo era un animal inmundo y apacentar cerdos era lo más bajo que podía llegar un judío. Los que apacentaban cerdos eran gentiles que no conocían, que no eran judíos, que no eran de Israel, que no eran hebreos. La Biblia dice que tuvo que humillarse y llegar a ese extremo de ir a cuidar cerdos, porque no tenía y le faltaba, no tenía nada. Pero estando, dice que en aquellas tribulaciones, aquellas dificultades, en aquellas necesidades, en aquella miseria, se acordó, dice, y volvió en sí, dice la Biblia, volvió en sí, recapacitó. ¿Qué estoy haciendo aquí? Dice que en la casa de mi padre hay abundancia de pan, hasta para los jornaleros que trabajan a ello, aquí perezco. Él recapacitó, dice la Biblia, y se volvió y hasta hizo un escrito: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice que y levantándose vino a su padre. No dice la Biblia cuánto caminó ni cuánto duró para llegar, pero estaba en una provincia lejana y usted sin dinero no puede viajar en bus, ni en carro, ni en nada, nadie lo quiere traer. Quién sabe cuánto caminó, cuando dormía en el camino, pero él se apresuraba porque él quería volver a su padre. Dice que se levantó y se fue, no le importó, dejó todo y se vino a buscar a su padre. Tal vez descalzos, mal vestido, todo andrajoso, flaco, sin bañarse. Usted sabe que los cerdos son de mal olor, se revuelcan en sus mismas heces. Y usted cuidando cerdos en una chanchera, a usted se le pega el olor de las heces de los cerdos. ¿Cómo huelía aquel hombre? Pero dice que decidió volver a su padre, y que su padre, viéndolo de lejos, lo reconoció, tal vez por la forma de caminar, porque lo esperaba, lo anhelaba. Él volvió a su padre. Dice que cuando estaba lejos lo vio el padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Al padre no le importó cómo venía, cómo olía, solamente lo abrazó y lo besó, porque fue movido a misericordia.
porque él anhelaba que su hijo volviera. Amén. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Le había dicho que él iba a decir que lo hiciera como uno de sus jornaleros, pero el padre lo interrumpe aquí, ni siquiera lo deja terminar. Más bien le dice al criado: vaya. Pero el padre dijo a sus siervos: saque el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, matarlo y comamos y hagamos fiesta. Nunca les reprochó lo que él hizo en esa tierra, solo él anhelaba que volviera. Y lo mandó a vestirse, a bañarse, y ya le comía porque venía hambriento. Nunca le dijo: ve lo que le dije, lo que le pasó, lo que le iba a suceder cuando usted fue allá. Más bien cortó con el discurso, ni siquiera lo dejó terminar que lo hiciera uno de sus jornaleros. Porque el Señor a cada uno de nosotros nos ama. Y aquel que se aleja de Él siempre va a estar esperándolo. ¿Cuántos le han dado la espalda al Señor? Aquí nos manda el Señor y les habla del arrepentimiento y de humillarse. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Pero la historia no termina aquí. Recuerde que dice que él tenía 2 hijos. Y quiero, hermanos, que nos enfoquemos en el segundo hijo. Quiero hablar, tal vez nunca lo tomamos en cuenta o no hablamos mucho de él. La parábola del hijo pródigo es muy conocida. Es un llamado al arrepentimiento de aquellos que andan en pecado y en maldición y en desobediencia contra Dios. Es un llamado. Amén. Pero el 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a los criados les preguntó: ¿qué era aquello? Y él dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. El otro hijo estaba en una posilga, sufriendo las consecuencias de su desobediencia y sus malas decisiones que muchas veces tomamos en la vida. Las decisiones que nosotros tomemos en esta vida serán para usted para bien o para mal, y van a repercutir hasta la eternidad, como muchos están en el infierno por tomar malas decisiones. Cuando usted tome una decisión, piense bien qué decisión va a tomar antes de salirse de la voluntad de Dios. Ya le dije qué significa apacentar cerdos. Apacentar cerdos significa llevar una vida que no es la que Dios quiere que llevemos. Una vida de perdición, de desobediencia, porque Él tiene un propósito establecido para cada uno de nosotros. Si usted se sale de esos propósitos, va a ir a apacentar cerdos, va a tener que humillarse y embarrarse por no obedecer.
El Señor nunca te va a frenar ahí, pero sí te va a dejar que sufras un poquito si eres hijo de Dios, porque Él te va a traer nuevamente a los que son sus hijos. Lo que quiero que veamos, hermanos, ¿qué había en el corazón de este hijo, del segundo hijo? Aquel estaba alimentándose de las algarrobas y ya estaba sufriendo las consecuencias de su obediencia. Está en una posilga, ya no dormía en un hotel, tal vez dormía en un chiquero, porque cuando usted tiene plata no le alquilan, pero ni una bodega, lo hacen a un lado. Usted sin dinero va a sufrir, porque el dinero sirve para muchas cosas. Amén. Y este primer hijo, la Biblia dice que se fue a una nación o una ciudad lejana. Me imagino que era una ciudad como Las Vegas, que solo fiesta, juegos, pecado y todo lo que pueda divertirse este mundo, usted lo halla en Las Vegas, en Estados Unidos. Pero quiero que vayamos a esto. El otro hijo estaba en casa con su padre. Dice la Biblia que no se fue, que estaba en casa, que le ayudaba al padre, que le obedecía. Pero ¿qué había en su corazón? Vaya conmigo al versículo 28. Dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Qué había en su corazón? Enojo. Estaba enojado. En el 29, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Celoso. Había celos en su corazón. Estaba enojado, estaba celoso. El 30 dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar para él el becerro gordo. Arrogante de cómo le habló a su padre. Había arrogancia en su corazón. Amén. En el 29, resentimiento. Mas él respondiendo dijo: padre, he aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Había resentimiento en el corazón. Aunque no se había ido de casa, estaba su corazón lleno de resentimiento. Le servía a su padre y le ayudaba, pero ¿cómo estaba su corazón? Se quedó en casa, nunca se fue, nunca lo desobedeció, pero ¿cómo estaba su corazón? En el 30, pero cuando vino tu hijo, mire cómo le habla: será tu hijo, pero ya no es mi hermano. Había rencor en su corazón. Será tu hijo, pero ya no es mi hermano. Su corazón estaba lleno de sentimientos pecaminosos. El 30, tu hijo, y respeto al padre. Había que ser respetuoso con sus padres, uno tiene que hablarles así.
El 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, un santurrón. Aunque le obedecía al padre, aunque no se ha ido de la casa, aunque le ayudaba a todo, pero creía que él era más que el otro. Pero la enseñanza que el Señor Jesucristo nos da aquí, y le daba a aquellos fariseos y escribas que se creían grandes cosas. Podían ir los sábados, todos los sábados a la sinagoga, podían recitar la ley, saberse los 10 mandamientos, pero su corazón ¿cómo estaba? Menospreciaban a los que venían a escuchar al Señor, criticaban y murmuraban. A los pecadores recibe y con ellos come. ¿Será que en nuestro corazón hay algo de eso en nuestra vida? Son cosas que no tienen que estar en el corazón de un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo. Cuando el padre lo vio, se echó a sus brazos y lo besó. No le importó cómo viniera. Y había que hacer fiesta, era necesario, dice. Porque volvió sano y salvo. Y había gozo, fiesta, así en los cielos también les decía el Señor por un pecador que se arrepiente. Cuando alguien se arrepiente, Dios no echa fuera un corazón constricto y humillado. Pero el que tiene altivez en su corazón, lo ve de lejos. 6 cosas aborrece el Señor. Y una más, 7, los ojos altivos. ¿Dónde encaja nuestra vida en estos 3 personajes? ¿Un hijo pródigo, un padre amoroso o un hijo enojado? Todos nosotros podemos hallar parte de nuestra vida aquí en estos versículos. El Señor Jesús les decía a aquellos hombres: no necesitan los que están arrepentidos. El Señor se gozaba y había gozo en el Padre, igual los ángeles en el cielo. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Había gozo por uno que se arrepienta, que por 99 que estaban allá en el desierto. Hermano, iglesia amada, cuando entre alguien por esa puerta necesitado de Cristo, aquel que llegue aquí humillado a pedir perdón al Señor, seamos nosotros como el Padre amoroso, que no preguntó nada, sino que se echó de su cuello, lo recibió y lo besó y le ayudó a que fuera restaurado. El Señor Jesucristo, Él sabía quién le escuchaba, quién estaba entre la multitud. Él habla a nuestra vida y a nuestro corazón. Es la actitud del corazón lo que Dios ve. No ve riqueza, no ve títulos, no ve grandeza. Dios ve el corazón. Un corazón humillado. Este hijo pródigo había decidido en su corazón no pedirle nada más al Padre, solamente quería que lo recibiera. Hazme como uno de tus jornaleros, si no quiero nada más. Si tengo que morir limpio, muero limpio, pero quiero estar a tu lado. Quiero volver a casa. Pero el otro se enojó y no quería ni recibirlo. En vez de gozarse con el Padre, decir, sí es cierto, mi hermano volvió y mira cómo viene de destruido. Es el corazón lo que Dios ve y las actitudes de nosotros. Es muy fácil
Es muy fácil, hermanos, marcar a alguien o murmurar o hablar de alguien que está en pecado. Pero nosotros deberíamos de evaluarnos primeramente antes de hablar o juzgar, porque el Señor es el que se encarga de restaurar las vidas. Vea lo que hizo el Padre, ni siquiera le reprochó y ni siquiera lo dejó terminar. Simplemente Él lo que estaba esperando era verlo venir, que llegara otra vez a casa. Seamos nosotros restauradores de aquellos que necesitan ser misericordiosos, movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Pidámosle al Señor que nuestro corazón sea movido a misericordia, así como Él tuvo de nosotros, porque todos fuimos pecadores, todos comimos algarrobas, pero el Señor nos llamó al arrepentimiento y hemos venido al Señor y Él nos ha restaurado. Necesitamos ser restaurados cada día por nuestro Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enojado, celoso, arrogante, con resentimientos, rechazando, irrespetuoso, santurrón. Aquel se alimentaba de las algarrobas y se llenaba su corazón del veneno de todas estas cosas que lo que hacen es contaminar nuestra vida y apartarnos del Señor. Pidámosle al Señor que nuestro corazón sea un corazón como el de este Padre amoroso. Nunca le reprochó a su hijo porque le pidió el dinero. Tome, es su parte, váyase. Vaya, quiere irse, vaya, tome. Usted verá, haga lo que quiera. El Señor nunca te va a detener. Pero el Señor quiere que nosotros meditemos antes de salirnos de la voluntad del Señor. Aquellos que estamos perseverando, pero los que van a venir, seamos misericordiosos con ellos, porque van a venir y usted los va a ver. El Señor traerá a sus hijos nuevamente, pero van a venir porque el Señor los va a traer humillados, porque ellos se van a acordar. Volveré a mi Padre y le pediré perdón, porque aquí estoy sufriendo. Los placeres de este mundo y los deleites son pasajeros, y más cuando no hay dinero. El dinero te lo puede llenar por un momento, pero terminado se termina. Pregúntele a un drogadicto, a un alcohólico, la felicidad es por un rato, pero el Señor es para siempre. Él anhelaba volver. No sabemos si allá en el camino donde estaba en la hacienda otro le dijo, pero usted está aquí y decir que tu padre tiene bienes y es rico donde está y está sufriendo aquí. ¿Por qué estás aquí? Ya yo me hubiera ido. El Señor siempre va a poner a alguien en el camino para que lo conduzca hacia acá otra vez. Alguien le va a hablar cuando esté en miseria. Dice que se arrimó a uno de los que tenían más dinero en aquel lugar. Tal vez porque le pedía a los amigos que tenía, porque en el mundo no hay amigos, solamente cuando hay dinero. Seguro le dice, hay un señor que da trabajo, vaya a cuidar chanchos, vaya a pedir trabajo, no me pida plata a mí, usted ya gastó lo suyo. Porque así son. En el mundo, hermano, vea, en el mundo el que se aparta del Señor sufre. Todavía más que los que no han conocido a Dios, porque el que no ha conocido a Dios todavía sigue enrolado con su mundo y sus amigos y sus cosas. Pero allá va a ser de burla después que ha conocido al Señor. Y desprecio y humillación.
El Señor quiere que nosotros tengamos misericordia en nuestros corazones por aquellos que van a venir y seamos parte de la restauración de su pueblo, de las vidas que van a venir aquí necesitadas, para que el Señor las transforme, les ponga calzado. Imagínese ese hijo pródigo, cuánto había caminado. La Biblia no dice, pero yo calculo que había caminado. ¿Cuánto dura uno venir de Nicaragua hasta aquí a pie? Descalzo, por esos caminos polvosos y pedrosos, porque ahí no había autopistas, no había nada de eso. Seguro llegó con los pies en carne viva. Por ratos corría para llegar a los brazos de su padre, necesitando llegar. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos fariseos y escribas murmuraban, porque ellos se veían bien. Tal vez se puedan ver bien, decía el Señor. Y su corazón, ¿cómo estaba? Mire, menospreciaban a los que escuchaban al Señor. Solo se arrimaban para murmurar. Como quien dice, en vez de buscarnos a nosotros, busca a este montón de pobres y pecadores. Los publicanos, para ellos era lo peor. Eran recaudadores de impuestos. No los querían. Pero el Señor ama al pecador. Lo que no ama es el pecado. Así que, hermanos, nosotros seamos imitadores de Cristo. Háblele al que necesita una restauración, al que necesita ser salvo. Y al que ha de venir, ayudémosle a ser restaurado. Esa es la voluntad del Señor. Amén. Dele gloria a Dios que usted está perseverando. Dele gloria a Dios que usted está aquí. Porque si el Señor viniera hoy, si Él viniera hoy, hermano, si fuera la venida de Cristo hoy, solo imagínese y medite en eso. ¿Qué sucedería? Pidámosle al Señor perdón si en nuestra vida hay algo de eso. Esto me ha ayudado a mí, yo he llorado y le pido al Señor perdón. Y le he dicho, Señor, esta palabra es para que hables a mi corazón primeramente. Y me ayudes a perseverar. El Señor aborrece los ojos altivos. Seamos humildes y mansos como el Señor Jesucristo, para que Él se glorifique en esta iglesia, en su vida, en su hogar. La obediencia trae bendición a nuestras vidas y a los hogares y a la iglesia. Sigamos adelante. Que Dios les bendiga y que haya sido de bendición la palabra de Dios para ustedes. Oremos. Padre Santo de la gloria, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre de la gloria. Deposita en nuestros corazones, Señor, el humillarnos y buscar tu presencia cada día. Y ayúdanos, Señor, que en nuestros corazones no haya nada de esto. Quita, Señor, de en medio de nuestro corazón toda altivez, arrogancia. Señor, aparta de nuestra vida esas cosas. Y ayúdanos, Señor, a ser restauradores como tú eres, Señor, nuestro restaurador. Bendice a tu iglesia, Señor. Que tu palabra haya sido, Señor, de bendición y de gran apoyo a nuestras vidas en esta hora. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Y toda la gloria sea para ti, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a algún anuncio, pastor. Ninguno. ¿Algún anuncio? Ok, vamos a orar para quedar despedidos, pastor.
Te bendecimos, Padre, en esta hora y te damos tantas gracias, Dios, porque tú has sido bueno para con nosotros, porque tú has sido propicio, Señor, porque, Señor, tú has perdonado nuestros pecados y nuestras iniquidades y nuestras transgresiones y has derramado, Señor, sobre nuestras vidas la sangre de tu Hijo amado. Y sabemos que nos miras a través de esa sangre. Gracias. Ahora, Señor, te pedimos que tu presencia camine con nosotros. Que cuando salgamos, Señor, de este lugar, tu presencia opere, tu presencia ministre y tu presencia, Señor, nos guíe. En tus manos estamos, Padre, y te pedimos que te glorifiques en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que tengan una linda noche, hermanos, que la pasen bonito.